¿Por qué es ahora destacable la gestión del cambio? El cambio siempre ha estado ahí y nos permite neutralizar los desafíos, aprovechar oportunidades. La cuestión es que ahora es continuo, es profundo, es intenso y además de afectarnos a nivel individual, nos afecta dentro de nuestras organizaciones. Y en las organizaciones, afrontar con éxito ese cambio y conseguir esos frutos depende cada vez más de las personas. Depende de que las personas lo integremos de manera activa en nuestro día a día. Y eso es lo que constituye la adopción. La adopción, como la fama en aquella serie, no es gratis ni automática. Necesita bastante preparación, porque las personas para cambiar necesitamos descubrir la motivación que nos mueve hacia el cambio y además contar con los recursos necesarios para cambiarlo. Por ejemplo, cuando estábamos allí en la pandemia, ¿verdad? Y queríamos seguir prestando servicios públicos a los ciudadanos, nosotros queríamos prestar esos servicios desde nuestras casas de manera segura. Descubrimos la motivación, el servicio público y además nuestras organizaciones nos prestaron los recursos técnicos para poder llegar a prestar ese servicio. Y eso fue lo que constituyó la clave de éxito de esa continuidad de los servicios públicos. La gestión del cambio agiliza este proceso en este momento de varias maneras, a nivel individual y a nivel organizativo. Por un lado, acelera la adopción entre las personas, sistematiza el acompañamiento que tenemos que dar a las personas para que puedan recorrer ese camino del cambio. Primero conciencia, después deseo, después conocimiento y habilidad y por último el refuerzo para que ese cambio de actividad permaneciese allí constante. Esto nos ayuda a nosotros y a nuestros equipos a recorrer con éxito esas fases y conseguir la adopción, conseguir el éxito. Pero además, esta sistematización, esta gestión del cambio nos permite crear organizaciones resilientes al cambio que son capaces de digerir cada vez cambios más continuos y más profundos y además una cultura positiva que abraza con éxito, con cariño a esos cambios. Por ejemplo, en este sentido, vemos que es muy necesaria la gestión del cambio para que nuestras administraciones públicas abracen la transformación digital. Lo que cuando el COVID-19 constituía algo que parecía que era pasajero, se ha hecho perenne e interno. Y entonces ahora, para poder aprovechar ciudadanos, empleados públicos, todas las bondades de esta transformación digital, es necesario gestionarla con esta gestión del cambio, ¿verdad? Para que podamos adoptarla y descubrir los frutos. Y por último, ¿qué pasa cuando en una organización no se gestiona el cambio? Pues bien, los resultados suelen ser muy diferentes. Hay grupos de personas que se encuentran desmotivadas, que generan resistencia, lo que ralentiza esa adopción del cambio y genera ineficiencias. Y además, cuando el cambio se consigue a medias o hay un fracaso, la organización encara el siguiente cambio con mucho pesimismo y con mucha desconfianza. Y esto provoca todavía pues, más problemas en el siguiente cambio. En general, en una organización, en mi opinión, si hacemos una gestión del cambio focalizada en las personas, hay 7 elementos clave a tener en cuenta. El primero, el líder y la visión del cambio, porque todo cambio comienza por una persona, por un líder que tiene una idea clara e inspiradora y que es capaz de transmitir esa visión de una manera sólida. Pero al final lo que pretende el líder es que las personas le compren ese cambio y lo adopten en su día a día. Por lo tanto, la gestión del cambio tiene que poner foco en esas personas a las que nos dirigimos y además afrontar ese foco con una vocación de servicio, de prestarles un acompañamiento. El tercer punto es gestionar las ganas de cambio. Y las ganas a dos niveles. Primero nosotros, como mandos intermedios, nosotros tenemos que descubrir nuestra motivación intrínseca hacia ese cambio para poder transferirlo al resto de las personas y acompañarlos. Y luego necesitamos acompañar a esas personas para que descubran también esas ganas y cómo ese cambio les va a beneficiar en su día a día. La cuarta palanca es la planificación del proceso, tratando de ver
que nos van a llegar resistencias y cómo vamos a organizar el resto de los recursos para acompañar a nuestro equipo. Una planificación bien pensada, bien diseñada, nos reduce absolutamente el riesgo de las ineficiencias y los contratiempos. La comunicación es base y además una comunicación bidireccional. El líder, por una parte, tiene que estar visible y presente para transmitir a la organización esa visión clara y cómo esa visión va flexibilizándose a lo largo de la implantación. Y los mandos intermedios necesitamos que se transmita ese cambio a los equipos y escuchar todo lo que el equipo tiene que decir para mejorar esa aproximación del cambio. Por último, cuando parece que ya se ha conseguido el cambio, necesitamos apalancar ese refuerzo de los resultados, no dejar que la organización se vaya para atrás. Lo primero es celebrar lo que se ha conseguido, reconocer los esfuerzos que ha hecho la gente y reclamar donde no se ha hecho esfuerzo. Pero además es importante consolidar esa historia de éxito con una buena gestión del conocimiento para preparar a esa organización en esos cambios futuros. Por último, la última palabra es la sistematización. Sistematizar con metodologías tipo ADKAR, que nos permite acompañar a nuestros equipos de una manera mucho más ágil y mucho más preparada, nos va a permitir tener agilidad. Y por si no fuera poco, en las administraciones públicas le añado dos palancas más, porque es un entorno, a mi modo de ver, un poquito todavía más complejo. Por una parte, entiendo que en las administraciones públicas es absolutamente necesario que el líder se enfrente y afronte todas estas gestiones del cambio con una vocación de servicio público para lograr maximizar el beneficio a empleados públicos y a ciudadanos y ciudadanas. Y por otro lado, tiene que ser capaz de gestionar este cambio en entornos complejos, a veces muy limitados o muy restringidos por la normativa y la burocracia. Iniciales de esas palabras. Entonces, la ABC, en este sentido, tiene que ver con que el líder supremo del cambio tiene que ser, por una parte, activo y visible. Es decir, la corporación tiene que ver que lleva la bandera, que lo defiende, que cree y que es capaz de transmitir en todo momento hacia dónde se va con ese cambio. Aparte de escuchar a la organización y transformar mínimamente ese camino. Por otro lado, tiene que ser capaz de construir coaliciones con todos los aliados, líderes y partes interesadas en ese proceso para facilitar al resto de la organización el ir por ese camino. Y por último, comunicar, comunicar y comunicar. ¿M? Los mandos intermedios junto con las personas a las que se afecta ese cambio son la pieza clave para mover esto. Y en este sentido, los mandos intermedios necesitan tener 5 competencias o actividades. En este caso, la comunicación cercana, porque los más capacitados para comunicarse con las personas son los que están más cerca de ellos, tanto para transmitir esa motivación, para transmitir ese deseo, como para escuchar los elementos que van a modificar esa estrategia de cambio. Por otro lado, necesitamos que lideren ese cambio y que lideren desde la inspiración, la motivación y el compromiso personal para fomentar un entorno en el que sus equipos puedan de verdad cambiar, además de hacer su trabajo de día a día. También deben defender el cambio, estar convencidos en ese cambio y facilitar ese cambio eliminando obstáculos. Gestionar resistencias, porque las resistencias van a llegar y entonces hay que neutralizarlas lo más cerca posible de donde surgen. Y por último, hacer un papel de coach, proporcionándoles el apoyo que necesitan y las herramientas que van a requerir para afrontar ese cambio. Contaros el cuento del barco vikingo en varias fases y podremos ir viendo cómo esto de la gestión del cambio se va aplicando y cómo puede ayudar a la organización a alcanzar esa adopción, ese éxito. La primera parte de este cuento es el cambio no gestionado.
Había un grupo de vikingos que navegaban en su confiable barco de vela, con el cual llevaban años surcando los mares. Entre ellos se encontraba un constructor de barcos, un vikingo con experiencia en crear navíos que resistían el paso del tiempo y las tormentas. Un día el constructor tuvo una idea, construir un barco nuevo que reemplazara al viejo, pues pensaba que este ya no era suficientemente eficiente. Ellos solo podían navegar en primavera y otoño cuando había viento. Se acercó al jefe vikingo, le propuso la idea y, convencido de que sería una mejora, el líder accedió a darle los recursos necesarios para construirlo. Querían construir un barco de remos. El constructor trabajó incansablemente en el nuevo barco, convencido de que sería una mejora para todos. Cuando finalmente estuvo terminado, el jefe vikingo y el constructor convocaron a toda la tripulación para anunciar que debían cambiar de barco. Sin embargo, no habían explicado el porqué del cambio y ninguno de los marineros comprendía la necesidad de abandonar el barco que conocían tan bien. ¿Para qué necesitamos este nuevo barco si el viejo navegaba muy bien? Pensaban muchos, sintiendo que no se les había tenido en cuenta. Este barco nuevo se ve muy raro. Ni siquiera sabemos cómo funcionan esas partes nuevas que habéis puesto, esos agujeritos. ¿Por qué nos forzaron a cambiar sin preguntarnos nada? Esto va a ser un desastre. Lo siento en los huesos. Los marineros se resistieron, temerosos de la novedad y enfadados por no haber participado en el proceso. Algunos ni siquiera querían acercarse al nuevo navío, y los pocos que lo hicieron se sintieron incómodos y desorientados, pues el diseño era muy diferente al que estaban acostumbrados. Sin ninguna preparación ni guía, la tripulación quedó dividida y frustrada, y el nuevo barco nunca logró zampar. La segunda parte del cuento habla del cambio gestionado. Tras la experiencia fallida, el jefe vikingo reflexionó sobre el cambio y se dio cuenta de que sin una razón clara y sin el apoyo de la tripulación, cualquier transición sería imposible. Un día, mientras navegaban en su viejo barco, el líder notó que cuando el viento amainaba, quedaban estancados durante días en el mismo lugar, limitando los viajes a las temporadas en las que había viento favorable. Entonces pensó una idea para mejorar su movilidad. ¿Y si tuvieran un barco que pudieran avanzar incluso cuando no hubiera viento? Con esa idea en mente, el jefe fue al constructor de barcos y le pidió que encontrara una solución. El constructor, después de analizar varias opciones, propuso un diseño nuevo, un barco con remos que permitiría avanzar aunque no hubiera viento. Entusiasmado con la propuesta, el jefe vikingo decidió ir un paso más allá y convocó a todos los marineros, entre ellos los más experimentados, para discutir la idea. Estos marineros, que habían enfrentado los mares en diferentes circunstancias, aportaron observaciones valiosas, sugiriendo, por ejemplo, ¿por qué no incluimos escotillas para permitir la circulación del aire en las bodegas? Sería útil, especialmente cuando se remara con fuerza. Los marineros expertos se ilusionaron con la idea y se comprometieron con el jefe para impulsarla entre el resto de sus compañeros. Convencidos de que el diseño era sólido y que sus marineros experimentados estaban de acuerdo con la idea, el líder anunció al resto de la tripulación el plan para construir un nuevo barco que les permitiría navegar durante todo el año sin importar si había viento o no. Para transmitir la emoción y disipar las dudas, los marineros experimentados se encargaron de explicar al resto las ventajas de la nueva embarcación y cómo les permitiría realizar expediciones más largas y ventajosas. También escucharon las sugerencias de la tripulación, pues a medida que avanzaba la construcción, algunos marineros ofrecieron ideas adicionales. Podríamos organizar turnos de remo para mantener a todos frescos y fuertes durante los viajes largos. Así avanzaremos sin agotarnos, dijeron algunos. Propongo que alguien toque un tambor al ritmo de los remos. Así nos mantendremos sincronizados y no desperdiciaremos energía. Estas sugerencias fueron bien recibidas y el jefe de Vikingo decidió implementarlas, sabiendo que contribuirían a la eficiencia y moral de la tripulación. Finalmente el día llegó y la tripulación se embarcó en el nuevo navío con entusiasmo y confianza, pues todos comprendían su propósito y habían participado en su desarrollo. Los remos permitieron que avanzaran sin depender del viento, y las escotillas y el tambor mantuvieron un ambiente cómodo y un ritmo de constante en el trabajo. Ahora sí que somos imparables. ¡Qué liberación! Con este barco podremos navegar sin depender del viento. Gracias al liderazgo del jefe vikingo y sus marineros experimentados, se consiguió el apoyo de la tripulación. El nuevo barco se convirtió en un éxito. Ahora podían navegar durante todo el año, descubriendo nuevas tierras y alcanzando destinos que antes parecían imposibles. Hay una tercera parte, reforzar el cambio.
Tras varios viajes exitosos, la tripulación concluyó que el nuevo barco no solo permitiría viajar durante todo el año, sino que también había mejorado su habilidad para llegar a destinos antes inalcanzables, manteniendo un ritmo constante y optimizando el esfuerzo de cada marinero. La experiencia había sido tan positiva que el jefe vikingo decidió hacer una fiesta para celebrar y reconocer los esfuerzos de todos. En la fiesta, todos hablaron de que les gustaría que todos los barcos tuvieran remos y decidieron lanzar una iniciativa para transformar los barcos restantes, adaptándolos a las nuevas necesidades y a las innovaciones que el equipo había implementado. Además, el jefe y los marineros más experimentados comenzaron a documentar todo el proceso, desde la identificación de la necesidad del cambio hasta la integración de las ideas de la tripulación. Crearon así una guía de buenas prácticas que serviría para futuros proyectos y cambios en el clan. La tripulación adoptó esta nueva metodología con entusiasmo, pues entendieron que el éxito del cambio no dependía de las ideas del líder o del constructor, sino de la participación y compromiso de todos. Gracias a esta experiencia, el clan vikingo se fortaleció preparado para enfrentar cualquier otro reto con confianza y unidad. A partir de entonces, no solo navegaron más lejos, sino que también consolidaron una cultura de mejora continua, donde cada cambio era visto como una oportunidad para crecer y adaptarse juntos a los nuevos tiempos. La verdad que fue una gran idea. Nunca habríamos alcanzado solos este destino sin el cambio. Hemos demostrado que si trabajamos juntos no hay cambio que no podamos manejar. Este barco es solo el principio de todo lo que podemos lograr. Las lecciones de la fábula de este barco vikingo destaca que la gestión del cambio no solo trata sobre sistemas o procesos, trata fundamentalmente de las personas, cómo ponerlas en el centro y cómo acompañarlas para que adopten este cambio. Subraya la importancia de comunicar esa visión clara, gestionar la resistencia, buscar la motivación, proporcionar el conocimiento y habilidades necesarios y, por supuesto, reforzar ese éxito que se ha conseguido. Esta metáfora permite a las personas visualizar todo el proceso y comprender la importancia de cada paso en lo que es el camino Adkar Prosai, resaltando en particular los desafíos emocionales y prácticos que suelen surgir en cualquier proceso de transformación organizacional. Bueno, os dejo pensar para qué estaba el señor del tambor en el barco y quién era en este momento. Muchas gracias.